Así que nos quedamos con estas declaraciones de Pablo Hernández de COS y ahora ya sí saludamos a nuestro invitado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, que nos acompaña en estos momentos. Íñigo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, enseguida te pregunto un poquito porque sí que es cierto que hoy los banqueros centrales no nos están dando ninguna pista, pero bueno, estamos a la espera de algunas referencias importantes en materia de inflación. Esta semana conoceremos el IPC de Estados Unidos y estamos viendo cómo los bancos centrales están bueno, dirigiendo un poco sus mensajes ahora mismo a intentar calmar los ánimos del mercado, pero insistiendo en que hay que seguir atajando una inflación que sí ha mostrado signos de descenso en los últimos meses. No podemos cantar todavía victoria, pero primero me gustaría abordar otro tema y es el de la competitividad fiscal. ¿Cómo cerramos el año 2022 en España en términos de competitividad fiscal? Porque sí que es cierto que los últimos datos arrojados, y sobre todo si nos comparamos con la OCDE, nos muestran un poco la cara y la cruz. Por un lado, podríamos sacar como conclusión que en España, en materia de competitividad fiscal, todavía estamos algo rezagados, es más, somos el quinto país por la cola de la OCDE, pero por otro lado sí que es cierto que este descenso mencionado, paulatino, de la inflación nos está brindando un mayor músculo en materia de competitividad fiscal gracias a, bueno, que tenemos un poco más de aire, por así decirlo. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esta cara y esta cruz en materia de competitividad fiscal en España? ¿Cómo cerramos el año 2022? ¿Cómo encaminamos este 2023? Bueno, en primer lugar, nosotros desde el Instituto venimos realizando durante los últimos años, en colaboración con la Tax Foundation, que es la institución más prestigiosa a nivel mundial en materia de competitividad fiscal, venimos realizando con ellos un informe anual donde comparamos la posición de competitividad fiscal de España con los principales países desarrollados, ¿no? Con los países de la OCDE y de la Unión Europea, ¿no? Y desgraciadamente este año hemos visto, como en el año 2022, España ha caído 9 puestos en este índice de competitividad fiscal y se sitúa en el puesto 34 de 38 países. Estamos en el furgón de cola. Hemos descendido, como decía, 9 puestos, ¿no? Y creemos que esto es una mala noticia, porque lo que significa es que nuestro sistema fiscal tiene enormes distorsiones que dificultan la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico. Nosotros abogamos siempre desde el Instituto por sistemas fiscales eficientes, que recauden pero que generen las mínimas distorsiones. Y desgraciadamente nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal que recauda poco en relación a las distorsiones que genera y tenemos mucho que hacer en ese sentido. El otro dato importante que da este informe es que por primera vez la presión fiscal de España supera la media de la Unión Europea. Y esto sin tener en cuenta la renta per cápita. Si tenemos en cuenta la renta per cápita, el informe concluye que la presión fiscal de España es un 50% superior a la media de la Unión Europea, lo cual nos da una visión de la elevadísima presión fiscal que sufren las empresas y los individuos en España. Importante esto, Íñigo, porque nos hablas de unas enormes distorsiones ahora mismo que nos dificultan esa creación de empleo, ese crecimiento económico. Si tenemos que señalar esas distorsiones que nos impiden avanzar, por tanto, en materia de competitividad fiscal, ¿cuáles serían las principales? Y, más allá de señalarlas, ¿de qué forma se están trabajando? ¿Se están atajando? ¿Se está trabajando en ello? Bueno, las principales distorsiones es el sistema fiscal que tenemos, un sistema fiscal que carga la fiscalidad, valga la redundancia, sobre las empresas. Las empresas españolas pagan 10 puntos más del PIB que la media de la Unión Europea. Por ejemplo, la cuña fiscal de España es del 40%, es decir, que solo el 60% de lo que paga la empresa lo recibe el trabajador frente a un 35% de media en la Unión Europea. Por tanto, es un sistema fiscal que carga excesivamente el trabajo, además en un país donde tenemos la mayor tasa de paro de Europa. Tenemos un sistema fiscal donde la fiscalidad sobre el patrimonio, que ahora se va a extender el año 23 a toda España, y el año 22 había muchas comunidades autónomas, pues es de las más perniciosas de los países desarrollados. Se han producido las discriminaciones sociales, etcétera, ¿no? Mientras que los países de la OCDE, países como Reino Unido, países como Francia, países como Italia o Alemania, que no son sospechosos de tener una fiscalidad baja, han ido remando en el año 2022 en dirección contraria, han ido reduciendo los impuestos de manera selectiva. Es decir, que España, por un lado,
ha ido aumentando su presión fiscal, superando la media de la Unión Europea, y los países europeos han ido reduciendo esta presión fiscal. Es decir, que España esa es la razón fundamental por la que nuestro índice de competitividad ha empeorado en el año 2022 y mucho nos tememos que el año 2023 todavía empeore más, porque no se han tenido en cuenta este año ni los impuestos a las eléctricas ni a la banca, ni los impuestos a las grandes fortunas que serán de aplicación en el año 2023. Íñigo, ¿y qué podríamos hacer para empezar a remar un poco en dirección contraria, para revertir esta situación y empezar a aproximarnos pues, a esta reducción de impuestos que hayan podido acometer países como, bien decías, como Francia, Italia y Alemania? ¿Qué podemos hacer para reducir nuestra presión fiscal? Mira, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, España es el país de la Unión Europea con mayor déficit estructural y necesitamos recortar ese déficit. Esto es una evidencia. Posiblemente este año acabemos con un déficit cercano al 5% en el año 2022, creciendo la economía al 5%. Es decir, tenemos un problema de déficit porque creciendo mucho seguimos teniendo un desajuste en las finanzas públicas y tenemos que tener un plan a medio plazo de reducción del déficit público. Y esta reducción del déficit público se tiene que conseguir a través de mejorar la eficiencia del gasto, de dar mejores servicios con menores costes. Nosotros hemos hecho un cálculo que le hemos dicho muchas veces donde es posible reducir el gasto público más de 50.000 millones de euros sin reducir las prestaciones sociales, simplemente mejorando la gestión. Y al mismo tiempo que se reduce el déficit público, tenemos que diseñar un sistema fiscal que sea más eficiente, que recaude más y que genere menores distorsiones. Tenemos que tener un sistema fiscal, por ejemplo, donde no se tenga que pagar el 60% de la renta a partir de cierto nivel si tiene en cuenta renta y patrimonio. Eso es tremendamente distorsionador y genera muy pocos ingresos y hace que se deslocalicen muchas inversiones y que no se atraiga el talento a nuestro país. Tenemos que reducir la fiscalidad de las empresas, tenemos que reducir la cuña fiscal. Es decir, son digamos, medidas importantes que deberían de dirigirnos hacia donde se ha situado la media de la Unión Europea y no tan alejado como estamos ahora. Con esa necesidad de diseñar un sistema fiscal más eficiente, como bien nos apuntabas, Íñigo, sobre todo, pues, como decías, un punto muy importante, el de que muchas inversiones o inversores extranjeros consigan fijarse más en España y que nosotros pues consigamos retener nuestro talento para empezar, pero también atraer el talento externo. Pasando a otras claves, por supuesto, 2023 va a seguir siendo un año marcado por la inflación. Esperemos que no tan marcado por la inflación como el año 2022. Hemos estado asistiendo a algunos meses de descenso consecutivo. Por supuesto, la pregunta está en si ese descenso va a ser suficiente o va a ser lo suficientemente sostenido como para ir acercándonos hacia los objetivos fijados por los bancos centrales, en el caso de la FED, del Banco Central Europeo, en ese entorno del 2%. Tenemos muchas incógnitas en estos momentos y lo que entendemos es que van a seguir subiendo los tipos de interés y que luego, cuando ellos decidan, que ese tope todavía no lo tenemos muy claro, una pausa que podría extenderse, tampoco sabemos muy bien hasta dónde, pero parece que al menos a lo largo de 2023 tendremos subida de tipos, pausa y veremos ya cuándo se produce el recorte de tipos que esperan los mercados. Pero si nos centramos sobre todo en la inflación como una de las variables clave de este año, ¿cuál es en estos momentos la previsión, las proyecciones que destináis vosotros desde el Instituto de Estudios Económicos? Sí, nosotros creemos que el perfil de la inflación va a ser descendente a lo largo del año 2023. No creemos que a finales de año todavía nos acerquemos a los niveles del 2%, que es el objetivo del BCE, pero que estén ligeramente por encima de este nivel, ¿no? Para ello van a ser importantes varias cuestiones. En primer lugar, lógicamente, que los bancos centrales continúen con su política. Yo creo que están actuando de forma prudente, han reducido, digamos, el volumen de esos aumentos, pasando de subidas de 75 puntos básicos a subidas de 50 puntos básicos. Pero también creemos que las políticas públicas tienen que acompañar al Banco Central Europeo. La inflación en Europa es una inflación fundamentalmente de costes, es una inflación que viene del aumento del coste de las materias primas y del aumento del coste de la energía. Y por tanto lo que tenemos que tratar es de ayudar al Banco Central Europeo, cuyo único instrumento es el aumento de los tipos de interés. ¿Y cómo podemos ayudar al Banco Central Europeo? A través de dos vías. En primer lugar, a través de una política fiscal que sea muy prudente. Cuanto más expansiva y más déficit públicos tengamos en Europa y en España, mayores serán las subidas de los tipos de interés y mayor doloroso
será para las empresas y para los individuos, esta subida de tipos, ¿no? Y en segundo lugar, teniendo una política de moderación salarial, es decir, tenemos que evitar una espiral inflacionista salarios-precios. Las empresas, además, han reducido enormemente sus márgenes, es decir, no han trasladado a precios el aumento de sus costes. Yo creo que han actuado con bastante prudencia. Yo creo que en ese sentido el tener una prudencia también en materia salarial va a ser importante, como decía también, una prudencia en materia fiscal. Íñigo, una última cuestión. La semana que viene arranca el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, del 16 al 20 de enero. Evidentemente es el gran evento económico con el que siempre arrancamos cada uno de los años y en este caso el lema pues va a ser cooperación en un mundo fragmentado. Entendemos que se va a hablar mucho todavía del impacto del COVID en la economía a nivel global, aunque ahora estamos en un momento en el que China ya empieza a deshacerse de esa política cero COVID, de los shocks derivados de la guerra en Ucrania, como han sacudido el sistema económico, social, geopolítico a escala mundial, como han aumentado la incertidumbre, el menor crecimiento que se están experimentando en todas las economías, la mayor inflación. Son muchos desafíos, la magnitud es gigante, pero ¿qué es lo que podemos esperar? Evidentemente no tenemos la bola de cristal, no sabemos muy bien cuáles van a ser los mensajes que se van a filtrar de este foro, pero ¿qué podríamos esperar de un foro de esta magnitud teniendo en cuenta las incertidumbres y los frentes que abordamos? Yo creo que en este foro se van a adoptar muchos temas como los que tú has comentado. Yo creo que un tema también enormemente importante a nivel global es el tema energético y la transición energética, ¿no? Yo creo que seguramente será uno de los temas que se abordarán durante este foro. Nosotros creemos que uno de los cambios fundamentales, tanto por la guerra en Ucrania como en cierta forma por el COVID, es que la transición energética hacia economías más limpias se va a acelerar. Y ya no tanto por un tema medioambiental, sino por un tema también de seguridad energética. Yo creo que en ese sentido va a ser enormemente importante, porque en España estamos muy bien posicionados para llevar a cabo, ser líderes en transición energética. Tenemos compañías extraordinarias y líderes en ese sector. En España va a ser tremendamente importante que haya una regulación estable, que haya una protección de las inversiones y no haya cambios regulatorios constantes y que los inversores que inviertan a largo plazo en esa transición energética tengan una remuneración estable y razonable. Y yo creo que la estabilidad regulatoria va a ser absolutamente fundamental. Y yo creo que en España, que somos un país donde podemos ser líderes, en ese sentido, líderes a nivel mundial, el destino está en nuestras manos y sobre todo en manos del regulador que dé los incentivos necesarios para que se produzcan ese tipo de inversiones. Vamos con esa lectura. Muchísimas gracias, como siempre, Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos, por tanto, con esta entrevista con